que no hay absolutamente ningún argumento en contra del punto de acuerdo. Es decir, no hay absolutamente ningún argumento que nos pueda indicar que demandar del Ejecutivo la pronta terminación de la reglamentación de esta nueva ley y sus 5 reformas en las diferentes leyes sea una cuestión que no debamos votar aquí. Eso me gustaría dejarlo muy claro. El reglamento es una cuestión exigible, aún en el entendido respetuoso de que el Ejecutivo aún tiene varios meses, 4, para hacerlo. Eso me queda muy claro. Segundo, que entonces es una discusión, un debate sobre una ley que ya fue aprobada en la Cámara, en las 2 cámaras, y que está publicada, y cuya votación fue prácticamente, salvo creo que 7 u 8 oposiciones, aprobada por la gran mayoría de los legisladores de las 2 cámaras. Ahora bien, en tercer lugar, de que es un debate ideológico, y qué bueno que ese debate se dé. Eso es sano para la República. Pero lo curioso es que ambos puntos de vista coinciden en lo fundamental, que es el interés supremo de la nación y la obligación del gobierno de la República de mantener esa primacía sobre cualquier actividad económica relacionada con servicios y obras públicas cuando se trata de inversiones conjuntas. Primera cuestión. Segunda, yo creo que no hay un solo momento, ni del reglamento que se está, ni del punto de acuerdo que se está discutiendo, ni tampoco en la ley que se aprobó, ni tampoco en las 5 reformas a las diferentes leyes, que hable de igualdad de la inversión pública y privada. Al contrario, desde el capítulo económico de la Constitución hasta la propia ley, lo que se establece es la supremacía de la inversión pública, y tan es así que las reglas que están estableciéndose en las leyes y que ahora declaramos en el reglamento, así lo van a garantizar, de transparencia, de conveniencia del interés público, de oportunidad de las inversiones públicas y el acrecentamiento de ellas con el capital privado y del mejor destino de la economía nacional. Tan es así que gobiernos emanados de un partido de relevante importancia en la izquierda mexicana, como es el PRD, lo utilizan cotidianamente. Aquí está, y ojalá yo no sea un mal informador, pero está Tomás, que es senador por Zacatecas, si no recuerdo mal, Tomás Torres, si no recuerdo mal, el gobierno perredista de su estado, senador, hizo una inversión, si no mal recuerdo, de 5,000 millones de pesos en la ciudad administrativa y bajo el gobierno del PRD. Es decir, y lo hizo con este mecanismo o muy similar al que estamos ahora buscando reglamentar. Es decir, es una inversión posible, es una inversión que puede ser sana, es una inversión que puede ser útil, independientemente de que efectivamente hay que cuidar en todo momento que no sea una inversión, que sea una traslación de la renta pública al sector privado de manera ociosa, impertinente o ventajosa. El gobierno de la Ciudad de México es otro ejemplo. Bien ha hecho nuestro amigo el diputado que me antecedió en destacarlo de manera relevante como una cuestión autocrítica. Sin embargo, yo creo que esta es una cuestión que es válida, que tiene legitimidad y que tiene una procedencia económica fundamental, sobre todo porque busca mejorar la capacidad pública de inversión, auxiliando al propio erario con la asociación privada bajo reglas que el Estado debe de obedecer, porque están en la Constitución, en esta ley y en el reglamento que ahora se propone. Por la otra parte, el debate de si el hecho de juntar la inversión pública con la privada puede propiciar corrupción para campañas u otras cosas, es otro debate. Es otro debate que es admisible y que es prudente siempre advertir. Pero es tan admisible y debatible y necesariamente revisable como el actual esquema de contratación de obra pública. ¿Cuál es la diferencia entre un sector privado al que se le convoca a concursar y se le puede, torciendo la mano a la ley, adjudicar contratos y obtener ganancias indebidas, de un contrato de asociación al que se le puede torcer la mano también, como bien se puede advertir, y se puedan exigir ganancias indebidas? Es decir, en términos éticos no hay ninguna diferencia. En términos legales son exactamente punibles las 2 conductas. Es decir, no es el mecanismo de asociación de inversión lo que puede propiciar corrupción.
ni es el mecanismo actual de licitación pública que lo puede propiciar. Es decir, es la falta de ética en la prestación del servicio público y es la falta de honradez del empresario que puede hacer besanías y tropelías de este tipo. Pero no le echemos la culpa ni a la ideología, ni a la reglamentación, ni a la legislación, ni al orden que puede uno convocar para mejorar la inversión de la sociedad mexicana. Dada la situación, yo creo entonces que este punto de acuerdo, en mi opinión, debe darse por suficientemente discutido, debe votarse el punto de acuerdo que exige la reglamentación y dejar en la mesa, como legítimamente corresponde, un debate que deberá seguir siendo desarrollado en los próximos años en bien, yo espero y supongo con mucha certeza, en bien de la nación. Muchas gracias. Gracias, diputado Flores Rico. Sonido en el escaño del diputado Jaime Cárdenas. Gracias, presidente. Como no quiero hacer un debate de dos, porque serían diálogos, pero sí insistir en algunas cosas. Por ejemplo, en el tema de la corrupción. Aquí dice el diputado Flores Rico que el tema de la corrupción es exclusivamente un problema ético. Eso es falso. No es un asunto exclusivamente ético, ni es un asunto exclusivamente cultural o sociológico. El tema de la corrupción existe en nuestro país y existe gravemente porque no hay mecanismos institucionales, no hay normas, instituciones, vías jurídicas para combatir debidamente la corrupción. Y desde luego en estos esquemas de asociación público-privada se propicia más la corrupción que en un esquema donde no haya asociación público-privada. Lo que no quiere reconocer el PRI, lo que no quiere reconocer ahora el PRI, pues es lo que harán o lo que pretenden hacer si gobiernan este país. Lo que pretenden hacer si gobiernan, si el tribunal valida la elección, es entregarle las riquezas de México al sector privado. Eso es lo que van a hacer, pero no lo quieren decir abiertamente. Entonces lo encubren diciendo, no, tenemos interés en que se apruebe este reglamento para que el gobierno de Calderón, pues que le toque aprobar el reglamento y nosotros simplemente vamos a obtener las ventajas de esa relación con la clase empresarial nacional y mundial. No quieren decir esto. No quieren decir que van a seguir profundizando en el modelo económico neoliberal de México, que no va a haber ningún giro social, ningún giro hacia el estado del bienestar durante ese gobierno que ellos proponen realizar, que los derechos sociales de los mexicanos, culturales y económicos, no van a estar garantizados y que no tenemos esperanza de tener un país mucho más igualitario, más libre y más democrático. Eso es lo que no quieren decir. Y lo encubren con palabras falsas, con eufemismos, con expresiones exclusivamente semánticas, para decir, bueno, ¿qué tiene de malo que el sector privado y el sector público entren en una relación de carácter económico? Sí, nosotros suponemos o creemos que siempre el sector público estará por encima del sector privado. Falso. El sector privado de este país, nacional y extranjero, de las transnacionales, se ha ido apoderando poco a poco de la vida económica de este país y de la vida política. Los poderes fácticos hoy son los que gobiernan México, no es el Estado y no son las instituciones. Por eso nuestra oposición radical a este punto de acuerdo. Ha solicitado hacer uso de la tribuna el senador Tomás Torres Mercado, que además fue aludido. Adelante, senador. Gracias, señor presidente. Abordo dos aspectos en esta intervención. La primera tiene que ver con la alusión justamente que atiendo del diputado Flores Rico, pero también, por otra parte, precisaré cuál es la posición del grupo parlamentario del Verde, del que formo parte. En principio, yo creo que es importante considerar que esta ley para la asociación en la inversión público-privado en asuntos de interés general, léase en obra pública, en arrendamientos, en servicios relacionados tanto en la obra pública como en arrendamientos, que por cierto llevó también a la reforma, si no mal recuerdo, de la ley de expropiación y otros ordenamientos como el Código Federal de Procedimientos Civiles. A mí me llama la atención la posición
que en todo caso yo la reivindicaría a título particular, estimado diputado Cárdenas Gracia, porque una iniciativa previa a esta que fue ley en el Senado de la República fue con vehemencia y con interés impulsada por el grupo parlamentario del que de un servidor formaba parte. Es así, interpretando en los hechos problemática particular derivada de contrataciones por esa vía. No trasciendo al terreno de la infidencia, del argumento sobre el asunto en discusión. Y a mí también me llamó la atención leer el día de hoy, habrá que celebrarlo, finalmente la infraestructura derrama inversión, modifica las condiciones y la calidad de vida de las personas de una comunidad. Y dijo el jefe del gobierno del Distrito Federal, dijo, se va a tener que pagar por el uso de esa vía de comunicación porque la inversión es privada. Dije, no trasciendo al terreno de la infidencia política, pero en mi estado, el pasivo financiero más importante está vinculado justamente con esta forma de contratación a particulares, aplazando hasta 20 años el pago con una carga financiera insostenible. Digo, congruencia política y en todo caso el respeto a la posición individual. Lo hago. Habría que revisar el diario de los debates, pero hay un aspecto técnico. Esta ley y esos ordenamientos correlacionados ya están en vigor. Pasaron todas sus fases. El de la iniciativa de quien constitucionalmente estaba legitimado para presentarla, la discusión, su aprobación, la sanción y el inicio de la vigencia. Aquí la discusión es simplemente, y es la parte que me ocupa mi grupo parlamentario, de decir cómo va a votar el Partido Verde a favor. ¿Por qué? En congruencia, como en otros temas, en materia de migración, ya se ponía el ejemplo al inicio de esta sesión, le decimos al Ejecutivo, te exhorto para que, en uso de facultad reglamentaria constitucional, emitas las reglas para darle viabilidad al contenido de la ley. Estamos de acuerdo, sí, en exhortar al Ejecutivo para que emita el reglamento correspondiente. El punto de acuerdo contrae específicamente sus efectos al exhorto. Y lo otro, bueno, pues habrá en su contenido que generar discusión en cuanto a su aplicación vinculada con la lealtad y la honestidad institucional. Habrá que darlo en su momento. Ahora el punto concreto es: exhórtese al Ejecutivo para que publique el reglamento al ordenamiento que hemos mencionado, cuyas fases de discusión fueron cabal y legalmente agotadas. Por su atención, gracias. Gracias, senador. No habiendo otra intervención solicitada, voy a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Muy bien. Gracias. Con un voto en contra, aprobado. Dos votos en contra. También la diputada. Aprobado, señor presidente. Gracias. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Honorable Asamblea, informo a ustedes que se recibió de la tercera comisión un dictamen debidamente firmado con punto de acuerdo en torno a la Comisión Federal de Electricidad. El dictamen está disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente a su parte resolutiva. Doy lectura a los puntos resolutivos del dictamen único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente acuerda enviar las propuestas siguientes a la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que se sirva responderlas en plazo perentorio, así entregar a la 62ª legislatura
un acervo documental técnico en el tema de la gestión y desempeño de la Comisión Federal de Electricidad que le permita actuar con mayor eficacia de la que ha tenido esta legislatura. Número 1. ¿Cómo definieron los auditores el universo, la muestra y aspectos a auditor por año desde el año 2000 a la fecha en las funciones de obra pública, adquisiciones, ingresos, producción y disponibilidades? 2. ¿Cuáles fueron los resultados de las auditorías practicadas en las funciones anteriores y concretamente en las revisiones a proyectos pidiregas en el periodo del año 2000 a 2012? 3. ¿Cómo definió el universo y las muestras de las auditorías al gasto corriente o de operación en el periodo 2000-2012? Número 4. ¿Cuáles fueron los principales resultados de las auditorías al gasto corriente o de operación de la Comisión Federal de Electricidad en el mismo periodo? Debe tener observaciones de cargos indebidos al presupuesto de operación de la Comisión Federal de Electricidad, de los cargos fijos por capacidad de instalaciones sin operar e incluso operando. 5. Si se cuenta con un estudio original y actualizado de las centrales termoeléctricas, líneas de transmisión y subestaciones que generen cargos fijos por capacidad desde 1999 a la fecha y, de ser afirmativo, turnarlo a la Cámara de Diputados. 6. Si cuenta con un estudio original y actualizado de centrales termoeléctricas y líneas de transmisión, con adelanto en fecha de entrada en operación comercial que generaron cargos fijos por capacidad en adelanto. 7. Si cuenta con un estudio de los pagos adelantados del cargo fijo por capacidad sin obtener producción en el periodo de adelanto y si se ha comparado la producción de los pagos anticipados por capacidad contra el valor del total del proyecto y turnarlo a la Cámara de Diputados. 8. Si se cuenta con un estudio o registro de los ingresos por producción de energía de centrales termoeléctricas o de ciclo combinado, de transmisión por líneas de transmisión y subestaciones, y si se ha auditado la diferencia del ingreso por producción contra los pagos por capacidad del año 2000 a 2011 y turnarlo a la Cámara de Diputados. 9. Si existen turnos o responsabilidades o denuncias por pagos por capacidad con cargo al presupuesto de operación de la Comisión Federal de Electricidad, de centrales termoeléctricas o líneas de transmisión o subestaciones. 10. Si se ha auditado los alcances y resultados de proyectos pidiregas en cuanto a la rentabilidad y efectividad en los programas de operación y de ingresos de la Comisión Federal de Electricidad. 11. Si en las auditorías al desempeño ha revisado la composición del subsidio en general, el prorrateo tarifario hacia el consumidor, así como los factores de ajuste por zona que son aplicados. 12. Si se ha auditado las compras de guarímetros de 2000 a la fecha y si se ha observado las anomalías por ser las adjudicaciones al mismo proveedor desde el año 1998 a la fecha. 13. Si se ha adjurado los contratos a Technic, Tapro, AP, Siemens desde el año 2000 a la fecha y sus resultados. 14. Si se ha auditado los contratos adjudicados a Bengoa, Iberdrola desde el año 2000 a la fecha. 15. Si se ha auditado resultados de los contratos a consultores como Despacho González de Aragón, ADP, Mercier, Pespen, Limited, Onera. 16. Si tiene un estudio o ha auditado la creciente participación de la inversión privada en infraestructura, sus causas y consecuencias con la capacidad de generación de la Comisión Federal de Electricidad. 17 y última, si se tiene un estudio o una revisión en donde se transparente el crecimiento, deterioro o del margen operativo de la Comisión y si ello obedece o ha sido provocado por la participación del sector privado. ¿Es cuanto, señor presidente? Muchas gracias. En consecuencia esta discusión y para hablar sobre este asunto tiene el uso de la tribuna el diputado César Augusto Santiago Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Señoras y señores de la permanente, buenas tardes. Este dictamen
que yo les pido aprobar de manera unánime, intenta hacer un resumen de lo que se ha dicho en relación con la empresa Comisión Federal de Electricidad desde hace 3 años. Ustedes ven que en esta prolija relación de los puntos que contiene el acuerdo, se anotan distintos temas que han estado en la voz popular, no todos gratos. Yo diría que al revés, todos ingratos, porque revela una serie de cuestiones que, reales o irreales, complican el desempeño de esta entidad paraestatal. No es una aportación exclusivamente de mi persona, sino que hay ahí un sinnúmero de motivaciones de legisladores de todos los partidos. Yo recuerdo algunos, a Francisco Hernández Juárez, Isel Castillo, Benítez Lucho, de todos los partidos que han presentado cada uno de los temas, y solo les recuerdo 2 de los que ahora que escucho mi punto de acuerdo me viene a la memoria: el pago de lo que se llama pagos por capacidad, que es un rubro que tiene en el presupuesto Comisión Federal de Electricidad, que van los pagos de 7 a 8 millones de dólares mensuales a entidades todas extranjeras por tener instalada unos cacharros que supuestamente van a producir energía eléctrica. Y por distintas razones esta entidad que está ubicada no ha producido un solo kilovatio, pero sí cobrado puntualmente sus 7 u 8 millones de dólares mensuales. Es un asunto que para mí es insoportable. Yo digo que por eso las tarifas de la luz eléctrica están tan caras. Nosotros estamos contribuyendo todos los días a que se haga este pago por instalación. Cuando se pregunta cuál es la razón de ser de esto, la respuesta que me dio el director ya no está al frente de la entidad, quien me dijo, bueno, es que la comisión tiene que estar preparada por la eventualidad del crecimiento económico del país. Y entonces no vaya a ser que, dada el énfasis que tiene nuestro crecimiento, se requiere energía eléctrica y nosotros no la podamos aportar. Bueno, la primera lógica es que ya nuestro país tiene mucho tiempo que no crece en lo absoluto. Entonces, bueno, ya como que quedaba claro que no hay esta urgencia, y menos de tener tanto dispendio sin que haya una explicación al respecto. Y luego tenemos casos paradigmáticos, solo quiero decirles uno, paradigmáticos. El de la planta de Guerrero, de generación de energía eléctrica sobre la base de utilización del carbón mineral. Es una planta, amigos legisladores, amigas legisladoras, que tiene años que está en discusión, no es una cosa de hoy, es una cosa que ya se va arrastrando por años. Esta planta fue diseñada para quemar carbón mineral. El carbón mineral que quema no es el de Coahuila, no, es carbón que importan de Asia. Cuando se envió el primer embarque para esta planta, no pudieron atracar en el puerto Lázaro Cárdenas, porque los barcos requieren un fondeo de tal profundidad que las dársenas de ahí no daban cabida. Comisión Federal pagó para que se pudiera acomodar la dársena y pudieran descargar el carbón. Se descargó el carbón, se echó a andar la planta, amigas y amigos, y cuando se echa a andar la planta, se dieron cuenta que no tenía un mecanismo para la disposición de las cenizas, y consecuentemente un nuevo contrato para ver ahora qué vamos a hacer con las cenizas. Ahora ya la planta ya está funcionando mal, pero ya está funcionando, y para sorpresa mía me encuentro con que están pensando que a lo mejor no debe de quemar carbón, sino combustóleo, que no se ha podido hacer porque el combustóleo ya subió de precio, pero ahí está la planta en Guerrero, y bueno, nadie ve estos asuntos con el cuidado que debiera tener. Yo creo que es la Auditoría Superior de la Federación la que tiene que dar una respuesta. Han hecho un número muy importante de auditorías en el tema. Yo creo que nos deben de contestar. No es cierto lo de Petacalco,
No es cierto lo del pago por capacidad. No es cierto tal y tal cosa para que tengamos la certeza de que en efecto Comisión es una entidad que merece nuestro apoyo. En los 75 aniversarios de su fundación me atreví a hacer este punto de acuerdo porque, como verán, yo tengo una pequeña discrepancia con el presidente Calderón, que espero ustedes lo aprueben. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado César Augusto Santiago. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Los que estén por la abstención, aprobado, señor presidente. Muchas gracias. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Compañeras y compañeros legisladores, permítanme hacer una pausa en el desarrollo de la sesión para dar a nombre de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la más cordial de las bienvenidas al viceprimer ministro de Azerbaiyán, el señor Ali Hasanov, que se encuentra esta tarde aquí con nosotros. Señor Ali Hasanov, viceprimer ministro de la República de Azerbaiyán, distinguida delegación que lo acompaña, señor Ilgar Mukhtarov, embajador de Azerbaiyán en México. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión les da la más cordial bienvenida a este recinto. Nos da mucho gusto recibir su visita, justamente cuando se están cumpliendo 20 años de relaciones diplomáticas entre México y Azerbaiyán. Nuestros vínculos se han fortalecido, especialmente la relación entre nuestros congresos, que a través de visitas y de acciones de cooperación han aprendido a conocerse mejor. Sabemos bien que el motivo de su visita es precisamente una acción de cooperación. Hoy se inauguran 2 parques que el gobierno azerbaiyano, junto con el gobierno de la Ciudad de México, abrirán al público la noche de hoy, uno en Chapultepec y otro en la Plaza de Tlaxcuac. Este último estará especialmente dedicado a las víctimas de la población de Jodiyalí, que hace 20 años sufrió la invasión de su territorio y la muerte de muchos de sus habitantes. Las cámaras de diputados y de senadores se han solidarizado con el pueblo azerbaiyano y han hecho un llamado a la Organización de Naciones Unidas y al grupo negociador a brindar todo el apoyo necesario para facilitar la solución pacífica y duradera del conflicto, recordando que a 20 años de la masacre la justicia aún no ha llegado a las víctimas. Así pues, señor viceministro, la huella de su pueblo quedará grabada en esta nuestra ciudad capital, nuestra Ciudad de México. Espero y le deseo a nombre de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que pueda ser absolutamente exitosa su visita a nuestro país y a nombre, creo yo, de todos mis compañeros y compañeras hoy aquí presentes, agradecemos esta gran idea del gobierno azerbaiyano de abrir estos 2 parques en nuestra Ciudad de México para tenerlos siempre presentes también en nuestra memoria. Bienvenido a México, bienvenido a la Comisión Permanente, señor viceministro, muchas gracias por estar hoy aquí en esta sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso Mexicano. Muchísimas gracias por su visita. En el apartado de proposiciones tiene el uso de la tribuna el diputado José Luis Jaime Correa, a nombre propio y de los diputados Maritelma Guajardo y Víctor Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita información relacionada con las razones para el rescate de la concesión de la banda ancha 2.5 GHz. Tiene el uso de la tribuna el diputado José Luis Jaime Correa.
Con su permiso, señor presidente, compañeros y compañeras legisladores, el tema que vengo a abordar a esta tribuna es un tema que tiene dos vertientes. Por un lado, el litigio hecho público respecto a la concesión a una empresa que usufructúa el espacio radioeléctrico y que ha denunciado la amenaza del retiro de la concesión. Por el otro lado, el lamentable hecho de que haya aparecido en el litigio la referencia a una de las periodistas de mayor rating en este país y con mayor objetividad, la señora Carmen Aristegui. El pasado 8 de agosto, el señor Dionisio Pérez Jácome, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dio a conocer la decisión del gobierno federal por la cual se inician las acciones para rescatar las concesiones asignadas a Multivisión, conocida como MBS, correspondientes a la banda 2.5 GHz. La dependencia sustentó su determinación con dos argumentos. Por un lado, la falta de acuerdo sobre el monto de la contraprestación que debería pagarse para prorrogar las concesiones asignadas a MBS. Y por otro, la necesidad de hacer un uso más eficiente de la banda ancha para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios. La medida contempló la suspensión o cancelación de las concesiones y el anuncio de su licitación. Sin embargo, las acciones para el rescate de las concesiones de la banda ancha de 2.0 GHz, iniciadas por el gobierno federal, ha generado múltiples interpretaciones y una gran incertidumbre sobre las razones de fondo para asumir dicha medida, sobre todo cuando faltan pocos meses para que concluya la actual administración. Por otro lado, la posición asumida por el señor Joaquín Vargas, dueño de la concesionaria MBS, en torno a diversos desencuentros con funcionarios de este gobierno. Eso ha hecho que surjan dudas respecto de una explicación lógica y en relación a una probable configuración de un ataque al derecho a la información, a la libertad de expresión y a la pluralidad que debe existir en los medios de comunicación. En esas condiciones, se podría calificar esta acción como un acto autoritario, motivado en razones ajenas al interés público, pues no se aprecia que esta medida tenga sustento en razones de orden técnico, al menos desde la información con la que contamos. Tampoco puede argumentarse un supuesto reordenamiento de las concesiones, ya que no resulta pertinente ni siquiera prudente pretender hacer ahora lo que no se hizo durante toda la administración del presidente Calderón. La medida tiene visos de ser un acto de venganza que busca favorecer los intereses de los monopolios televisivos, tal como lo han adelantado muchos analistas y especialistas. En todo caso, resulta indispensable que el gobierno federal, a través del secretario de Comunicaciones y Transportes, haga llegar a esta soberanía un informe que explique las razones de fondo y las consideraciones técnicas que fundamentaron su decisión para iniciar las acciones de rescate de las concesiones de la banda de 2.5 GHz y aclarar las dudas y cuestionamientos que han surgido. Es por todo lo anterior que consideramos importante que a unos días de la conclusión de este periodo de sesiones de la Comisión Permanente cumplamos cabalmente con el alto encargo que nos fue encomendado por la ciudadanía y laboremos con ahínco y decisión hasta el último día de esta 61 legislatura en la defensa y protección de los derechos humanos consignados en el título primero de la Constitución General, lo cual fue un logro de esta legislatura, específicamente en torno a las libertades de expresión, información y de prensa, en el ejercicio de las cuales los periodistas juegan un papel fundamental y por lo cual el Estado mexicano tiene el deber de garantizarles el ejercicio de su profesión. La proposición con punto de acuerdo original y que fue registrada en tiempo y forma contemplaba la solicitud para la comparecencia del titular de Comunicaciones y Transportes,
nos hacemos cargo del tiempo que dura esta legislatura y la imposibilidad técnica para su comparecencia. Por eso hemos consultado a distintos grupos parlamentarios y hemos convenido en hacer una reformulación del punto de acuerdo para efecto de que pueda transitar como de obvia y urgente resolución. Quiero agradecer de manera especial a quienes consultamos, coordinadores y vicecoordinadores de los distintos grupos parlamentarios, a efecto de poder construir un acuerdo sobre este tema. Por ello, la proposición con punto de acuerdo ya reformulada sería la siguiente, con punto único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Comunicaciones y Transportes, ciudadano Dionisio Pérez Jácome, para que remita con carácter urgente un informe que explique las razones del rescate de las concesiones de la banda de 2.5 GHz. Por su atención, muchas gracias. Esperamos que pueda ser apreciado este punto de acuerdo como de obvia y urgente resolución, que es una gran responsabilidad ante la ciudadanía y el pueblo de México. Muchas gracias. Todo. La proposición con punto de acuerdo ha sido variada. Esto es, ya no se solicita una comparecencia, dado los tiempos ya de vigencia de esta permanente, y lo que se requiere es información. El diputado ha sido muy claro. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si se obsequia la urgente resolución. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Si se considera de urgente y obvia resolución, está la consideración, señor no habiendo quien... Diputado Cárdenas, gracias, ya lo extrañábamos. Tiene usted el uso de la voz. Gracias, compañeros. Es un asunto sumamente importante el que plantea nuestro compañero, el diputado José Luis Jaime Correa, porque como él dice, tiene dos vertientes el punto de acuerdo. Por un lado, se trata de la concentración que hay en el medio de las telecomunicaciones, de la concentración del espectro radioeléctrico a favor de unas cuantas empresas, sobre todo la empresa Televisa y otras empresas, pues que constituyen un auténtico oligopolio, un oligopolio que se ha colocado muchas veces por encima de las instituciones del Estado como poder fáctico. Y por otro, se trata de un asunto vinculado a la libertad de expresión, hechos que deben ser investigados. Seguramente el secretario de Comunicaciones y Transportes, en su informe, pues dará cuenta de los aspectos económicos y del estatus jurídico de esta concesión y del llamado rescate, entre comillas, ¿no? Hace un momento comentaba aquí con el senador Leonel Godoy si era un rescate o era una auténtica expropiación lo que realizó el gobierno respecto a este caso de MBS. Entonces es un asunto en donde el secretario de Comunicaciones seguramente va a dar cuenta de esos temas de carácter económico, pero en el otro aspecto, el que tiene que ver con la libertad de expresión y el posible chantaje o presión que ejerció el gobierno mexicano a la empresa, a MBS, para que saliera del aire Carmen Aristegui de su programa de radio, pues es un atentado muy grave a la Constitución y a los derechos humanos, que debiera seguramente implicar por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos una investigación de oficio. Yo desconozco si la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha realizado o ha iniciado de oficio un procedimiento de investigación sobre la violación a estos derechos fundamentales. Creo que el caso de Carmen Aristegui,
de la salida de su programa de radio de MBS ameritaría, y la reincorporación posterior de la misma, ameritaría un análisis, una investigación de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque es un asunto, no es solamente estrictamente económico o no solamente referido a la concentración monopólica en un sector, sino tiene que ver con esta otra vertiente de los derechos fundamentales. Al inicio de esta sesión y más tarde en una conferencia de prensa que pensamos dar el compañero diputado Fernández Noroña y su servidor, hablábamos de las repercusiones que tuvo este caso respecto a unos legisladores del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados. El diputado Fernández Noroña, el diputado Mario Di Constanzo y su servidor, por haber presentado aquella manta a principios del año 2011 en la Cámara de Diputados en San Lázaro, en donde hablábamos del posible alcoholismo de Felipe Calderón, pues tuvimos una respuesta de carácter legal. El Partido Acción Nacional, el representante en el IFE, el 3 de marzo del 2011, presentó una queja ante el Instituto Federal Electoral. Ha pasado en contra de nosotros por violentar supuestamente la legislación electoral. Consideraron que este era un acto propagandístico de nuestra parte y se presentó la queja en el Instituto Federal Electoral. Bueno, el IFE tiene un año y medio y no ha resuelto la queja. Dos presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Emilio Chuaifet primero y después Guadalupe Acosta Naranjo, enviaron oficios al presidente del IFE, a Leonardo Valdés, invocando el artículo 61 de la Constitución. Si los legisladores en el ejercicio de su encargo son inviolables por sus expresiones y no pueden ser reconvenidos por ellas, y donde solicitaban los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados pues la atención prioritaria de este asunto, con pleno respeto a la autonomía del IFE. Bueno, el IFE no ha resuelto. Los compañeros Fernández Noroña, Mario Di Constanzo y su servidor dejaremos en pocos días de ser legisladores y seguramente el IFE pues resolverá cuando ellos quieran, ¿no?, de la manera que quieran, y me temo que piensen pasar por alto la inmunidad parlamentaria garantizada en el artículo 61 constitucional. Eso es lo de menos. Lo de menos es que nos sancionen con una amonestación o con una multa. Lo grave es cómo todas las autoridades de este país, las del Poder Ejecutivo y el propio IFE, pues se prestan a una violación a la libertad de expresión. La libertad de expresión de Carmen Aristegui y el derecho a expresarnos libremente de legisladores que presentamos esa manta en el Palacio de San Lázaro a principios del mes de febrero de 2011. Entonces son hechos abominables, hechos que deben ser investigados. Qué bueno que en este punto de acuerdo, y en ello nos solidarizamos con nuestro compañero el diputado José Luis Jaime Correa, que se pida este informe al secretario de Comunicaciones y Transportes, pero también hay que exigirle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que realice una investigación de oficio para determinar si hubo o no violación a la libertad de expresión de la periodista Carmen Aristegui, y también exigirle al IFE que por fin que ya resuelva esta queja que tiene en contra de 3 legisladores, que es indebido que la autoridad electoral, teniendo tantos recursos a su disposición, tantos asesores, hay un consejero del IFE que se apellida Guerrero, que tiene 20 asesores, con tantos asesores, con tantos recursos, y tienen un año y medio sin resolver una queja respecto a 3 legisladores. Me parece gravísimo y es un asunto que debe ser atendido y por lo tanto lo apoyaremos con todas sus consecuencias jurídicas y políticas. Muchas gracias. Sí. Perdóneme, no es usted integrante de la Comisión Permanente. Pero en este lugar sí, señor, y aquí usted debe de respetar la legalidad. En la Constitución.
Ya se escuchó su dicho. Pregúntale a la Secretaría de la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. No se la concedo. Punto. Consulto a la Asamblea. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Aprobado, comuníquese. ¿Tiene el uso de la voz el señor diputado don Tomás Torres Mercado? No se la concedo, señor. Usted sabe mejor que yo. ¿Tiene el uso de la palabra el senador Tomás Torres Mercado? El senador Tomás Torres Mercado tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Atiendo la instrucción del señor presidente de la mesa directiva. Le ruego me disculpe, senador Torres Mercado. Seguramente el diputado Fernández Noroña entiende, o espero que entienda, que el reglamento me impide darle el uso de la voz. Entienda usted que estamos en comisión permanente y usted no fue electo. El artículo 78 de la Constitución es muy claro, y no le voy a enseñar, señor diputado, lo que no quiere usted entender. Le ruego, por favor, lo lea, entienda, razone y le tenga un poco y un mínimo de respeto a esta Asamblea. Tiene usted el uso de la voz. Porque no tiene razón, no hay ninguna parte de la reglamentación que me prohíba hacer el uso de la palabra. ¿Me permite, señor diputado, que el senador Torres Mercado haga uso de la voz? Claro. ¿Después me va a dar el sustento? No. Entonces no le permito. Con mucha claridad, que yo revisé la ley y no me prohíbe nada el uso de la palabra. Compañeros legisladores. Continúe, señor Tomás Torres Mercado. El que hace uso de la voz, le pide a un apreciado legislador de oportunidad del derecho fundamental de traer al Pleno las proposiciones que son propias de los legisladores de los diversos grupos parlamentarios. Y también decirles que reconocemos... De manera muy prepotente, muy arbitraria, está negando la palabra cuando yo le digo que no hay sustento para negarle. Si él me acredita que yo estoy en un error... Señor diputado, le ruego por favor, nunca será arbitrariedad tratar de ejercer el reglamento, la Constitución y la ley en esta Asamblea. El artículo 78 de la Constitución, los artículos correspondientes de la ley orgánica y del reglamento son claros. Se lo arguyo en un momento. ¿Tiene usted el uso de la voz, senador Torres Mercado? Presidente. Permítanos el desahogo de la sesión y no me obliguen a levantar la sesión en este momento. Sí, usted sí puede hablar, pero permítame que el señor Torres Mercado, a quien le he dado el uso de la palabra, termine con su alocución. Además, y a usted con mucho gusto le doy la palabra. Le voy a pedir a mi amigo el diputado Víctor Castro luego que su voto sea a favor por un trámite de urgente resolución, virtud a la vigencia, dijo el señor presidente, de esta comisión permanente. No, por lo demás nosotros reconocemos el derecho a la voz de todos los legisladores, pero también la facultad, sin duda, de quien preside en este y en los demás casos, para conducir y para llamar al orden a las sesiones. No nos sometemos a ello. Yo creo, y además esto me da pauta, señor presidente, por virtud de que esta solicitud no estaría abierta a la discusión, vamos a solicitar para trámite de urgente el punto de acuerdo que traemos y quizás fuera un espacio pertinente, ¿no? Bien, yo le agradezco, señor presidente, y mencionarles a ustedes que, miren, yo veo absolutamente legítimo, pero también necesario, y además en esta tribuna se hace permanentemente, la discusión de los temas nacionales
la discusión de los temas que son del interés de nuestra sociedad, de nuestras regiones del país, pero también hay que decirlo con toda claridad. Hay temas vinculados con la plataforma y con la propuesta de los partidos políticos. Yo quiero en ese contexto decirles que en nombre del grupo parlamentario y del senador Arturo Escobar y Vega, y les decía en ese contexto, traemos un punto de acuerdo que yo lo rogaré con apoyo, señor presidente, en los artículos 59 y 60 de la ley orgánica posterior a mi presentación, de que pudiera dársele el trámite de urgente, virtud pues a la vigencia de la comisión permanente, pero también el tema. Miren, el lunes pasado han regresado a las aulas y algunos de nuevo ingreso más de 35 millones de estudiantes que van de preparatoria, secundaria, primaria, incluso en la formación inicial. Y bueno, viene a cuenta porque el día de hoy cabecean diarios locales nuevamente el pedido de cuotas escolares como un requisito para la matrícula. Lo hay en nuestro estado y he visto de otras entidades federativas. En algunos casos incluso, no por este tema, se ha generado ya una polémica respecto de la presentación del nuevo sistema de evaluación, que no quiero abordarlo, pero que es parte de algo que es un pilar central para el futuro de este país. No va a haber mejor inversión, ninguna mejor inversión al mediano y a largo plazo para acabar con el desdén a la legalidad, para acabar con la violencia, que la inversión en la educación. Miren, cuando analizamos la inversión en los países miembros de la OCDE, México no aparece en un lugar indigno, aparece en los primeros 5 o 6 lugares de más de 30, pero cuando nos vamos al aprovechamiento sí andamos cerca del último lugar. Pero el tema tiene 2 dimensiones. Uno es presupuestario. ¿Qué ocurre? Y lo ha denunciado el presidente o miembros de la mesa directiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, de que es un requisito necesario para poder matricular a los niños. Y se hace un cálculo de alrededor de 7,000 millones de pesos, no hay transparencia para dónde va el dinero. El tema es, México destina más de 4 puntos porcentuales del PIB para educación, pero todo tiene que ver con gasto corriente. Y el gasto corriente también tiene que ver con infraestructura, pero menos del 1% de ese presupuesto va a infraestructura. No hay pagos de energía eléctrica, de agua potable. En medio de una crisis de salud dice lávate las manos cuando menos por 20 segundos. Son ejercicios mágicos mentales, porque más del 90% de las escuelas en este país no tienen servicio regular en el suministro del agua. Pero en fin, lo que les estamos planteando, estimados colegas, es que nos acompañe por el tiempo para que se le dé trámite de urgente. El punto de acuerdo tiene 2 puntos específicos: que esta comisión exhorte a la Secretaría de Educación Pública para que dé a conocer el informe de transparencia sobre el uso de los recursos según un acuerdo administrativo secretarial, que es el 535, para el funcionamiento de los consejos escolares de participación social. Y uno más: que ese exhorto se haga a la Secretaría de Educación Pública, y ustedes lo saben, hay facultades normativas en el marco de los convenios de descentralización en esta materia con las entidades federativas, a fin de vigilar el cobro de cuotas escolares dentro de los planteles educativos de todo el país. Nosotros hemos dicho cuotas voluntarias, pero sobre todo educación pública y auténticamente gratuita. Le ruego su voto para darle
trámite de urgente, porque si no, pues ya no tendrá sentido. Estamos en el inicio de la me ha traicionado, del ciclo escolar 2012-2013. Muchas gracias. Pregunte a la Secretaría de la Asamblea si le obsequia la urgente resolución. Sí, don Juan Bueno. Nada más que nos obsequie la urgente lluvia. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Si se considera de urgente resolución, señor presidente. Tiene el uso de la voz, senador Juan Bueno Torio. Muchas gracias, presidente. Compañeras, compañeros, este tema de la educación, los matricular en las escuelas y desde luego la falta de transparencia que hay en el uso de los recursos. Pero hemos conocido el día de ayer, que las autoridades educativas acaban de generar un nuevo, dentro del propio reglamento, un nuevo mandato para las escuelas de todo México. La realidad a mí me preocupa de una manera muy importante el hecho de que en esto que conocimos en los medios, de que ningún alumno va a poder ser reprobado, implica realmente que sigamos golpeando la calidad de la educación en nuestro país. ¿Qué es lo que motiva a algún alumno a esforzarse, a mejorar su desempeño en una escuela, si no es el hecho de tener una mejor calificación? ¿Qué es lo que motiva a alguna persona a superar su propio quehacer, a obligarse a cumplir con una tarea, a obligarse con estudiar un tema dentro de su grado educativo, si no es el lograr la calificación aprobatoria para que, como niños que son, pues tengan un reconocimiento por ese esfuerzo a través de una calificación y también tengan el reconocimiento de que su esfuerzo ha sido reconocido a través de esa calificación. Yo sinceramente considero que estas medidas son regresivas y por lo mismo necesitamos conocer qué es lo que motiva a la autoridad educativa a fomentar desde la primaria la apatía de un alumno por la lucha o por la conquista de una mejor calificación, motivo de su propio esfuerzo. Y quiero proponer a ustedes, aprovechando que se va a hacer una consulta a las autoridades educativas en este punto de acuerdo, que añadamos un segundo apartado en este punto de acuerdo para solicitarle a la autoridad educativa, Secretaría de Educación Pública, que informe a esta soberanía cuáles son los criterios técnicos o pedagógicos o científicos que lleven a la autoridad educativa a determinar que no haya reprobados en las primarias y en qué basa su decisión en este tipo en esta consulta a los padres de familia, porque también hemos escuchado que para que un maestro pueda reprobar a su alumno tiene que aceptar el padre la calificación reprobatoria. Entonces ya no van a ser los maestros los que califiquen a los alumnos, sino los padres de familia. Considero que esto es totalmente absurdo para lograr una superación en la calidad educativa y una superación personal en los jóvenes, en los niños y los jóvenes que estamos formando. Entonces, quiero someter a la consideración de ustedes este añadido para que nos informen en qué se basan para poder, desde mi punto de vista, calificar mediante estos absurdos. Muchas gracias por su atención. Pregunte a la Secretaría de la Asamblea si se admite a discusión la propuesta
Vamos a leerles la propuesta siempre y cuando me ayude un farmacéutico. Informe esta soberanía, cuáles son los criterios técnico-pedagógicos. A ver, hágame favor de leerlo porque si no tengo que ir a una farmacia. A mí sí me pasaron con calificación, dice, arregla la calificación. O sea, así es. Informe a esta soberanía cuáles son los criterios o estudios técnico-pedagógicos o científicos que llevan a las autoridades educativas a determinar que no haya reprobados en la educación primaria y en qué basan su decisión ante una consulta a los padres de familia. ¿Están de acuerdo? Pregunta a la Secretaría de la Asamblea si se admite a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta del senador Buenotorio. Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Pregunte si se aprueba la proposición ya con este agregado. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Aprobado, comuníquese. Honorable Asamblea, se han agotado los asuntos del orden del día. Se levanta la sesión y se cita la siguiente el martes 28 de agosto a las 12 horas.